Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Porero, estudiante de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy les voy a presentar el tema de capacitancia, dieléctricos, almacenamiento de energía eléctrica. Primero hablaremos acerca de los capacitores. Los capacitores es un aparato que sirve para almacenar energía eléctrica, el cual consiste en la unión de dos objetos sin tocarse, como son las placas u hojas. En esta figura podemos observar un capacitor. Como ven, hay dos placas en las cuales que se encuentran a una distancia, pero ellas nunca se tocan. Los capacitores son usualmente usados en circuitos electrónicos para almacenar energía para luego ser usada. Como por ejemplo, podemos obtener, digamos, los capacitores en un computador, los cuales mm, almacenan energía para luego que se desconectan de un cable, puedan mantenerse encendidos durante un lapso de tiempo. O también pueden ser las cámaras fotográficas con el flash u otros elementos. Los capacitores nos sirven para bloquear picos y de esta manera proteger los circuitos. Es decir, que un capacitor, cuando haya una fuerte carga de energía, estos protegerán el circuito para que no se vaya a quemar o no se vaya a dañar o producir ningún tipo de falla en el mismo. Un capacitor simple consiste en un par de placas paralelas de área A separadas por una distancia D, como lo observamos acá en la figura. Entonces acá se encuentran dos placas que están separadas por una distancia D y tienen un área específica cada placa. Estas capacitores son enrolladas básicamente en papeles, plásticos o aislantes para separar las placas. Entonces acá estas nunca se van a tocar o nunca se van a producir como un roce entre ellas para proteger el circuito. Bueno, los capacitores tienen ciertos símbolos o símbolos, como lo podemos observar en la figura. Entonces acá estos son los símbolos usados para representar los capacitores. Este es el símbolo representado para usar la batería. Y acá podemos observar como más o menos cómo se ilustra un capacitor. Es decir, acá podemos tener una carga positiva, una carga negativa, una batería en el cual se desplaza de una misma magnitud en dirección contraria. Es decir, acá se carga positivamente y acá podemos ver que se carga negativamente. La carga siempre va a ser proporcional a la capacitancia por el potencial, despejando pues, para hallar los capacitores es igual a carga sobre potencial. Capacitancia. La capacitancia es usualmente representada por la letra C y esta se mide en unidades de Coulomb entre volts y recibe el nombre de farad. Usualmente los capacitores ordinarios están en un intervalo de un picofaradio, que es igual a 10 a la menos 12 faradios, hasta 10 a la 3 picofaradios, que es 10 a la menos 6 faradios. Esos capacitores, la capacitancia no depende ni de la carga ni del voltaje. Este depende del tamaño, forma y posición relativa entre los dos conductores. Entonces, estos, como lo acabo de nombrar, estos son los más usuales cuando se realizan ejercicios o se toca el tema. Entonces, la representación. Entonces, pues, para representarlo, V es la diferencia de potencial, por lo cual ya no se usará el voltaje de AB, el delta de B o el voltaje B menos voltaje A. Para calcular la capacitancia, tenemos la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Esta se define como el potencial es igual al potencial de B hasta A, es igual al potencial de B menos el potencial de A, o es igual a menos la integral de A hasta B del campo eléctrico por el diferencial de L por cálculo de la capacitancia. Se puede realizar la integral de línea a lo largo de una trayectoria que sea antiparalela a la línea del campo, de la placa A a la placa B, por lo cual el ángulo es igual a 180 y coseno de 180 es igual a menos 1. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación. El potencial es igual a voltaje, a potencial B menos potencial A es igual. Entonces acá podemos observar que menos la integral desde A hasta B del campo eléctrico por diferencial de L por el coseno de 180. Esto podría ser igual a la carga sobre epsilon sub 0 por la área por la integral de A hasta B de dl. Epsilon sub 0 es una constante de proporcionalidad, más adelante hablaremos de ella. O es igual, también podemos obtener que es igual a la carga por la distancia sobre epsilon sub 0 por A.
capacitancia en términos de la geometría de placas es igual a capacitancia es igual a la carga sobre el potencial o es igual a la campo por la carga por área sobre distancia. Capacitores de placas paralelas. Estos capacitores de placas paralelas se puede calcular mediante esta fórmula, que es la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia, o igual a la carga sobre el potencial. Entonces, como lo hemos dicho, la C hace referencia a la capacitancia en farad, epsilon sub 0 es una constante, la es una área y la D es una distancia, como lo podemos observar en la figura. Entonces, acá tenemos un área de la placa, una distancia que están separadas y las dos cargas, una con positivo y una con negativo. Entonces, capacitores esféricos. Estos capacitores esféricos se pueden calcular allá mediante la fórmula. Capacitor C es igual a 4pi epsilon sub 0 por R. O esto es igual a decir que la carga sobre el potencial es igual a la carga por 4pi epsilon sub 0 de A por B. O igual a sobre Q sobre B menos A, donde C es la capacitancia en farad, epsilon sub 0 es la constante de proporcionalidad, A es el área y D es la distancia. Entonces acá como lo podemos observar, pues, de aquí hasta aquí podemos obtener la R que estamos pidiendo y aquí ya comenzaríamos a calcular dependiendo de lo que nos pida el enunciado del ejercicio o el problema. Entonces acá vamos a tratar un ejemplo en el cual nos dice, calcule la capacitancia de un capacitor de placas paralelas cuyas placas miden 20 centímetros por 3 centímetros y están separadas por un hueco de aire de 1 milímetro de espesor. Entonces para ello, vamos para el literal A, entonces tenemos que el área es igual a 20 por 10 a la menos 2 por 3 por 10 a la menos 2. Hay que recordar que estas unidades hay que trabajarlas en metros y no en centímetros, por eso se hace la conversión. Esto es igual a 6 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Esta sería el área. Entonces, ya reemplazando en la fórmula, obtenemos que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por A sobre la distancia. Entonces, ya reemplazando en la fórmula, simplemente colocamos los datos. Epsilon sub 0, como lo habíamos dicho, es una constante de proporcionalidad, la cual equivale a 8.85 por 10 a la menos 12. El área equivale a 6 por 10 a la menos 3, que es la que acabamos de hallar, y la distancia nos están diciendo que es 1 milímetro, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. Este resultado de la capacitancia nos darían 53 picofarads. Pues ya prosiguiendo al segundo, la pregunta B nos dice, ¿cuál es la carga en cada placa si se conecta a una batería de 12 voltios a través de dos placas? Entonces, como sabemos que la carga es igual a la capacitancia por el potencial, entonces tenemos la capacitancia, la anterior nos había dado 53 picofarads, que es 53 por 10 a la menos 12. El voltaje nos está dando el enunciado que son el potencial que son 12 voltios. Y esto es igual a 6,4 por 10 a la menos 10 coulombs, que es la carga que tiene el sistema. ¿Cuál es el campo eléctrico entre las placas? Entonces acá podemos obtener que el campo eléctrico, como habíamos enunciado en las fórmulas anteriores, E es igual a potencial sobre la distancia, donde el potencial es 12 y la distancia es 1 por 10 a la menos 3 metros, que sería un milímetro. Y esto nos daría un resultado de 1,2 por 10 a la 4 voltios sobre metro. Ahora vamos a hablar acerca de los capacitores en serie y en paralelo. Primero vamos a hallar los capacitores en serie. Estos capacitores en serie, como observamos en la figura, es que se encuentran en serie, no se encuentran alineados uno atrás del otro. Para hallar los capacitores en serie o un capacitor equivalente, lo hallamos con la siguiente fórmula. 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre el valor de C1 más 1 sobre el valor de C2 más el 1 sobre el valor de las constantes de las capacitancias que se encuentren en la gráfica. Mientras que para hallar en capacitores en paralelo, como se muestra en la figura que están acá, pues la capacitancia equivalente es simplemente la suma de C1 más C2 más C3 para hallar la capacitancia equivalente. Más adelante tomaremos un ejemplo. En este ejemplo podemos observar que hay
capacitores que se encuentran en serie y en paralelo. Como podemos observar, este se encuentra en paralelo, este se encuentra en paralelo. Ya una vez resolviendo este sistema, podemos obtener que estos dos serían una serie. Entonces acá ya obtenemos una serie y obtenemos una serie. Entonces acá podemos observar la figura total. Entonces, primero resolvimos, se resuelve este y se resuelve este. Ya teniendo este, se obtiene esta figura. Ya después de obtener esta figura, obtenemos esta figura para encontrar un resultado final. Esta sería la capacitancia equivalente. Más adelante les mostraré un ejemplo. Bueno, como lo habíamos dicho, entonces el ejemplo. El ejemplo nos pide determinar la capacitancia de un capacitor sencillo que tendría el mismo aspecto que la combinación mostrada en la figura. Considere que C1 es igual a C2 igual a C3. Entonces, para proceder a realizar este ejercicio, entonces lo primero que tenemos que hacer es sumar estos dos capacitores que están en paralelo. Entonces, la capacitancia 2 y 3 es igual a C2 más C3. Como sabemos que estos tienen el mismo valor, entonces sería igual a 2C. Ahora, como podemos observar, como ya resolvimos esta ecuación, ahora obtenemos esta gráfica. Sería la capacitancia 2 y 3 con la capacitancia 4, que esa ya sería una capacitancia en serie, que se resolvería de la siguiente manera. Entonces, 1 sobre la C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre el resultado que habíamos encontrado de 2 y 3. Resolviendo esta ecuación nos daría 3 sobre 2C, pero como acá obtenemos 1 sobre C equivalente, tenemos que hacer la operación. Haciendo la operación nos daría que el C equivalente es igual a 2 tercios de C. Esto sería el valor que tendría este circuito para la capacitancia equivalente. Ahora vamos a hablar acerca del almacenamiento de energía eléctrica, el cual nos dice que un capacitor cargado almacena energía eléctrica. Esta energía eléctrica en un capacitor es igual al trabajo realizado para cargarlo, donde podemos obtener las fórmulas. W es igual a la integral desde 0 hasta Q del potencial por dQ, o es igual a 1 sobre C. También podemos decir que Q es igual a dQ o igual a 1 sobre la carga al cuadrado sobre 2C. Por lo que se puede decir que la energía almacenada en un capacitor es igual a U igual a Q al cuadrado sobre 2C. Entonces decimos que si Q es igual a C por B, donde B es la diferencia de potencial, también se puede escribir como U, que sería la energía, es igual a 1 sobre la carga al cuadrado sobre 2C, igual a 1/2 de la capacitancia por el potencial al cuadrado, o igual a 1/2 por la carga por el potencial. Un ejemplo podría ser el caso de una cámara, ya que esta almacena energía de un capacitor de 150 picofarads a 200 volts. Entonces, nos preguntan cuánta energía eléctrica puede almacenar. Entonces, como sabemos que la fórmula es U, que la energía es igual a 1/2 de la capacitancia por el potencial al cuadrado, es igual a, entonces, reemplazando esto, es igual a 1/2 por la capacitancia, que son 150 picofarads, que es 150 por 10 a la menos 6, por el potencial, que serían 200 al cuadrado, y resolviendo esta operación nos daría que serían 3 joules, que esta sería la energía que almacena el sistema. La pregunta B nos dice cuál es el potencial de salida si toda esta energía se librara prácticamente en un microsegundo. Entonces, para hacer esto necesitamos primero un microsegundo equivale a 1 sobre 1000 segundos. Ya resolviendo esto, entonces tenemos que el potencial es igual a la energía sobre el tiempo. Entonces, como la energía nos había dado 3 joules, simplemente reemplazamos 3 joules sobre 1 por 10 a la menos 3 segundos es igual a 3000. Ese sería el trabajo que realiza el potencial. Ya entrando al tema de dieléctricos, los dieléctricos son aquellos materiales con baja conductividad. Usualmente se encuentran en el espacio entre los conductores. La capacitancia es proporcional a una constante dieléctrica llamada K. Entonces acá podemos observar una tabla que nos dice que la constante dieléctrica a 20 grados centígrados. Entonces acá podemos observar algunos materiales como el vacío, el aire, la parafina. Y en la segunda columna encontramos las constantes dieléctricas y en la tercera columna encontramos el esfuerzo dieléctrico, que se mide en
voltios por metro. Y acá les dejo la tabla para que la puedan revisar con más detalle. Para continuar, procederemos con algunos ejercicios. Entonces, ejercicios de capacitores. Entonces, el ejercicio nos propone cuánta carga fluye por una batería de 12 voltios cuando se conecta a un capacitor de 12.6 picofarads. Entonces, primero que todo, tenemos que obtener los datos. Entonces, nos dice que el potencial son 12 voltios y la capacitancia son 12.6 por 10 a la menos 6 farads. Ya lo que tenemos que hacer es reemplazarlo de una forma. Entonces, la capacitancia es igual a la carga por el voltaje. Despejando la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces obtenemos que la carga es igual a 12 por 12.8 por 10 a la menos 6 es igual a 120 coulombs. Esta sería la carga que fluye por la batería. Ejercicio de capacitancia. Entonces el enunciado nos dice, para fabricar un capacitor de 0.40 picofarads, ¿cuál debe ser el área de las placas? Y estas deben estar separadas por una capa de aire de 2.8 milímetros. Recordar que los milímetros hay que pasarlos a metros. Entonces, la capacitancia nos dice que es igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Despejando el área es igual a la capacitancia por la distancia por epsilon sub 0. Entonces, reemplazando los valores, el área es igual a 0.40 por 0,0028 sobre 8.85 por 10 a la menos 12, que es la constante de proporcionalidad. Esto es igual, el área es igual a 126 por 10 a la 6 metros. Para continuación vamos a realizar un ejercicio de capacitores en serie y paralelo. Nos dice el enunciado, 6 capacitores de 3.8 picofarads están conectados en paralelo. ¿Cuál es la capacitancia equivalente? Entonces, para recordar, la capacitancia equivalente para los circuitos en paralelo es sumar las 6 capacitores. Entonces sería C1 más C2 más C3 más C4 más C5 más C6. Entonces, obteniendo esto, hacemos el reemplazo. Entonces, la capacitancia equivalente nos daría 22.8 farads. El enunciado B nos dice cuál es la capacitancia equivalente si estos están conectados en serie. Entonces lo que tenemos que hacer es coger la fórmula y reemplazar. Entonces 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y así continuamente hasta 1 sobre C6, ya que todos los capacitores tienen el mismo valor. Reemplazándolo nos obtenemos que la capacitancia equivalente es igual a 30 sobre 19 picofarads. Ya reemplazándolo para despejar la capacitancia equivalente, obtenemos que es 19 sobre 30 picofarads, que es la capacitancia equivalente para un circuito en serie. Muchas gracias. Este documento o este archivo fue relacionado con el libro de Física Universitaria de Sematsky del capítulo 24.